iniciar con la grabación aquí en el teléfono. Y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 11 del libro de Juan, desde el verso 1 hasta el verso 44. Son bastantes versos a estudiar. Estamos en a ver si es la tercera parte, el cuarto milagro, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, tercera parte, cuarto milagro. Si no, ahorita lo corrijo. En esta oportunidad vamos a estudiar un milagro que solo está registrado en el libro de Juan. No está en los otros evangelios. Cuando estudiamos la muerte de Lázaro, es algo que nosotros tenemos que prestar mucha atención a cada detalle. Como decía nuestro hermano René en la prédica de la semana pasada que él le tocó en la iglesia, cada palabra tiene un significado importante, cada versículo tiene un significado importante y nosotros tenemos que profundizar en ello. Recordamos que los milagros de Jesús no se hicieron para que Él sea más popular, Él no los hizo para que lo siguiera más gente, los milagros de Jesús no lo hicieron para que lo reconocieran como el Mesías, no, porque como Él lo dijo, para reconocerlo a Él tiene que ser el Espíritu Santo el que nos abra el entendimiento. Entonces, una vez abierto el entendimiento, el milagro nos va a llevar a nosotros al propósito por el cual Dios lo puso. ¿Y cuál es el propósito? Conocer el reino de los cielos, conocer realmente cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos y empezar a descartar lo que durante muchos años, mucho tiempo, incluso milenios, se ha aprendido mal. Y para darle cuerpo entonces al mensaje vamos a empezar por el verso 1. A ver si Dios me permite en esta clase dar toda la enseñanza de la resurrección de Lázaro o si necesito de la siguiente clase. Dice el texto a partir del verso 1. Tomen su Biblia y síganme por favor con la vista. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Vamos a comenzar a hablar de estas personas. Lázaro, María y Marta. Estas personas eran buenos amigos de Jesús, era como quien dice el lugar donde el Señor iba y se regocijaba, descansaba. Cuando el Señor venía de sus largas caminatas, de andar predicando, enseñando, este era el lugar donde él se sentía cómodo, con sus amigos con los cuales él tenía una gran cercanía. Estos eran residentes de Betania y se llamaban, como lo dice el texto, Lázaro, María y Marta. Continúo con la lectura del verso 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor Jesús con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí yo voy a hacer una pausa para recordarles que cuando estudiamos la Biblia no aparece de manera cronológica, sino que aparece a manera de revelación. Si observan la mención que hay en el verso 2 del capítulo 11 de María, que dice la que ungió al Señor Jesús y le enjugó los pies con sus cabellos. Estamos en el capítulo 11, pero Juan está mencionando algo que está en el capítulo 12. Si usted se va al capítulo 12, nosotros vemos una historia donde empieza la historia donde el Señor Jesús es ungido en Betania. Y dice, 6 días antes, estoy yéndome al capítulo 12, verso 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. El Señor aquí, Juan, está haciendo una mención de algo que está pasando en el capítulo 11. Y en el capítulo 11, en el verso 2, está enviando hacia adelante para que veamos quién es la María que está justamente en la casa de Lázaro el día que él muere. Por eso cuando usted ve en el capítulo 12 a esta mujer limpiando con sus cabellos los pies del Señor y poniéndole el perfume con todo ese respeto, esa reverencia y tanto amor, es porque esta mujer tenía mucho que agradecerle al Señor. Había resucitado a su hermano. Entonces, esta mujer, María, es la que está siendo mencionada en el verso 2 del capítulo 11.
No me voy a quedar concentrado en la historia de donde ella está ungiendo al Señor Jesús, sino que vamos a continuar con el desarrollo de la muerte de Lázaro. Verso 3. No olvidemos cerrar los micrófonos a todos los que van entrando, para que no nos retroalimente ahí el sonidillo. Dice así, verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, verso 4, y préstele atención a las palabras del Señor, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte. Y dice cuál es la razón por la cual la enfermedad está ahí, por la cual se va a hacer el milagro. Y la razón es para la gloria, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Por qué está la enfermedad ahí? Por una razón, para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, cuando nosotros más pasamos por momentos de angustia, la angustia no necesariamente viene por un castigo. En algunas oportunidades viene la disciplina sobre nosotros, pero no siempre se debe a disciplina, no siempre se debe a un resultado negativo. Muchas veces se debe a lo que está diciendo el texto aquí en Juan, para que el Hijo sea glorificado, para que Dios sea glorificado. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuando nosotros estamos pasando por un padecimiento que corresponde a disciplina, cuando corresponde a un castigo por asunto de pecado, o cuando estamos recibiendo algo que es adverso a nosotros para glorificar a Dios. Tenemos que aprender a separar lo uno de lo otro. Porque cuando usted y yo recibimos algo que es por castigo, por haber hecho algo incorrecto y consecuencia de pecado, entonces nosotros sabemos que esto se va a quitar una vez que nosotros nos arrepintamos y el Señor venga y nos perdone. Pero cuando es un asunto de formación, cuando es algo que tiene que ver con, cuando el Señor viene y trata con nosotros para formarnos, para formar carácter y todo eso, entonces nosotros lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos ayude a comprender hacia dónde nos lleva, para poder llegar rápidamente a el sitio espiritual donde Él nos quiere tener en cuanto a la formación espiritual. El verso 5. Y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Voy a hacer una pausa aquí en el verso 6. Cuando yo que estaba enfermo, ya llegan y le dicen, mira, Jesús, tu amigo, tu hermano Lázaro, el que tú amas, así es como dice el texto, el que tú amas, está enfermo. Entonces el Señor, donde le dicen eso, lo que Él opta es por quedarse 2 días más. Más adelante lo vamos a leer que Él estaba a una distancia de 15 estadios de donde estaba Lázaro. 15 estadios en la medida romana son 2.700 metros aproximadamente, poquito menos de 3 kilómetros. Una distancia como tal se recorre en unos 50 minutos caminando a unos 5 kilómetros por hora, 5 o 6 kilómetros por hora. Lo cual significa que cuando al Señor le llegaron a decir que Lázaro estaba enfermo, el Señor, si se hubiera ido inmediatamente hacia donde Lázaro, en ese preciso momento lo hubiera podido sanar, porque hubiera llegado 50 minutos. Él se quedó 2 días y cuando se fue a donde la familia ya él tenía 4 días de muerto, lo cual significa que no solo se quedó 2 días, sino que se desplazó hasta llegar allá, siguió predicando, siguió enseñando y dejó pasar el tiempo. Ahora piensen ustedes, imagínense este escenario, que alguien que ustedes aman y que le ama a ustedes, usted va y le dice que su familiar, la persona que ama, está enfermo, que se está muriendo. Y esta persona ni siquiera sigue haciendo lo que está haciendo, sigue trabajando, sigue haciendo las visitas que está haciendo, cualquier cosa que le esté tomando su tiempo y no se va para el sitio donde está la persona que está agonizando, que es un familiar suyo y que ustedes aman. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Pero a eso le voy a sumar algo. Lázaro muere y el Señor ni siquiera fue a lo que sería para nosotros el velorio, ni siquiera fue a las honras fúnebres, ni siquiera se acercó a eso, sino que llegó mucho después. ¿Cómo verían ustedes eso
de una persona que se supone que le ama. Y digo se supone que le ama porque es lo que el texto dijo, o lo que el texto relata. Lázaro, el que amas, está enfermo. Y él continuó trabajando en eso. Bueno, cuando él oye, dice el texto 6, cuando él oye que estaba enfermo, se queda 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Ve, no va para Betania, sino que coge para Judea. Todo lo está haciendo contrario a ir a visitar a su amigo, a la familia que está sufriendo. De ahí que él empieza en apariencia a perder tiempo. En apariencia, digo yo. En apariencia a no darle importancia al hecho de que su amigo esté enfermo. En apariencia a no darle importancia de que sus amigas están sufriendo, las amigas que él tiene, que son hermanas de Lázaro. En apariencia. Todo eso se está dando en ese momento. Los discípulos están viendo esto. Le dicen, tu amigo, tu hermano, el que tú amas, está enfermo, y él continúa como si nada estuviera pasando. Dice el verso 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. El mensaje que les está dando a él es, ustedes no están entendiendo lo que yo estoy haciendo. Yo ando de día. O sea, yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Yo estoy siendo guiado por el entendimiento, por la mente del Padre. O sea, yo estoy siendo guiado de la manera correcta. Ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo. Porque ustedes están en la oscuridad. Ustedes, como están en la oscuridad, ustedes tropiezan. Nosotros a veces, cuando yo veo este texto, me recuerda cómo nos ganan las ansias, el afán para hacer algo. Alguien nos dice a nosotros que quiere hacer algo y nosotros corremos, no analizamos, como dice el Señor, las consecuencias de nuestros actos. Hay gente que viene y dice, bueno, ¿quién se ofrece? Voy a poner un ejemplo en las congregaciones, en las iglesias. ¿Quién se ofrece para limpiar la iglesia? Y ahí se levanta alguien y levanta la mano. Yo quiero servir al Señor. Ok, perfecto, hay que hacerlo todos los fines de semana. Pero resulta que lo hace un fin de semana, el otro fin de semana cuando se da cuenta tiene otros compromisos o el horario de trabajo no se lo permite porque no analizó lo que iba a hacer. Se ofreció, levantó la mano para participar, pero no se fijó en las consecuencias, o como el que ofrece dinero. Entonces alguien dice, bueno, mira, tenemos una necesidad en la iglesia, entonces yo voy a dar 2 colones. Entonces viene la persona y donde está emocionado, cuando llega a la casa se da cuenta que tiene un montón de compromisos económicos que tiene que cumplir y que esto le va a ocasionar en sus finanzas un vacío, un hueco. Entonces se siente mal para con Dios, y se siente mal para con Dios porque ofreció algo que no podía cumplir. Entonces el Señor lo que dice y lo que nos hace ver a nosotros es que nosotros, para tomar decisiones, tenemos que hacerlo a la luz, tenemos que hacerlo a la dirección del Espíritu Santo, tenemos que tomar decisiones de nuestra vida en cualquier área, sea en el área secular o sea en el área de la fe. Nosotros tenemos que plantear bien qué es lo que vamos a hacer. El Señor lo dijo en una de sus parábolas, el hombre no calcula, o sea, no es sabio el hombre que calcula cuando va a venir el que lo va a invadir, si le puede enfrentar o si no se va y hace una negociación de paz. O cuando va a construir una torre, no calcula los materiales para que la pueda terminar, porque no vaya a ser que una vez que la haya iniciado y no la pueda terminar, todas las demás personas se burlen de él. ¿Qué es lo que sucede? A veces nosotros, mis hermanos, usted ve a personas que se meten dentro del servicio al Señor, dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, a veces en otras áreas también, hablemos de ayuda social, se meten de lleno y después no pueden cumplir. Entonces después terminan avergonzados porque la gente dice, de ahí tan efusivo que se veía, con tanto power, como diría Cheney, con tanto fuego, y mira, ¿dónde terminó? Terminó totalmente lejos de todo. ¿Por qué? Porque no supo ser guiado por el Espíritu Santo.
No supo. Y ser guiado por el Espíritu Santo, voy a hacer una pausa aquí. Ser guiado por el Espíritu Santo no es venir uno y decir, ay Señor, si mañana amanece lloviendo es que tú no quieres que vaya. O si mañana amanece sin llover es que tú sí quieres que vaya. Eso no es ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es comportarse de la manera que se comportó Gedeón y empezar a ver cómo las circunstancias me dicen a mí lo que tengo que hacer. No significa que porque Dios vino y le respondió a Gedeón de esa manera, nos va a responder de la misma manera a nosotros. Recuerde que aprendimos que el Señor le dijo a los fariseos que no les iba a dar ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás, refiriéndose a él mismo. Lo cual significa que cuando nosotros oramos al Señor, nosotros debemos de permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos guía el Espíritu Santo? En aquella voz que usted no escucha tal vez audiblemente, pero el Espíritu la está escuchando. Aquella voz que usted siente que usted tiene que hacer o no hacer algo porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted está en el Espíritu, no vaya, no vaya, y va, termina en un problema. No vaya y termina en un accidente. ¿Por qué? Porque ya estaba siendo guiado por el Espíritu Santo y no le obedecimos. Entonces, estar en luz, ser guiado por el Espíritu Santo es afinar el oído, no a nuestro corazón, porque a veces nosotros pedimos pruebas del Señor, que amanezca lloviendo, o que amanezca seco, o si me tocan la puerta antes de las 2 de la tarde. Todo eso es para nosotros poder obtener lo que nosotros queremos. Pero realmente el corazón de nosotros recibe el mensaje del Espíritu Santo aún antes de cualquier señal visible o material. Bueno, volviendo a lo que el Señor le dice, que el que camina de día no tropieza y el que camina de noche tropieza, refiriéndose a este tipo de guía, es lo que les está diciendo en ese escenario es, yo sé lo que estoy haciendo. Eso es lo que le está diciendo. Voy a ir a Judea, sí, pero allá te van a matar, los judíos te quieren matar. Yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, cuando nosotros podemos entender que Dios sabe lo que está haciendo, nosotros dejaríamos de estar cuestionando lo que está pasando, como en este caso lo que está pasando entre Israel y Gaza, cuestionando que por qué está pasando, que por qué está muriendo gente o por qué la gente está sufriendo. Al fin de cuentas, los dos pueblos están sufriendo. Está sufriendo tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Gaza. Ambos pueblos deberíamos de sentir compasión por ambos pueblos. Sabemos y entendemos claramente que Israel está atravesando por un proceso de juicio, está atravesando un proceso de juicio porque Israel se ha conducido, especialmente las autoridades que son políticamente corruptas, se ha conducido de una manera incorrecta, de una manera insana, de una manera que no bendice a Dios. Es un asunto simple y sencillamente secular, es un asunto que no le favorece al pueblo en cuanto a alimentarlo con la fe, con el Espíritu. Bueno, de esa misma manera, mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que aprender a respetar lo que Dios está haciendo, como Jesús, lo que Jesús está haciendo en ese momento. Nosotros muchas veces como cristianos no respetamos eso, no respetamos sabiendo que lo que Dios hace es lo mejor. Como dijeron los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey le dijo que tenían que arrodillarse, ¿verdad? Ante los tamboriles, ante los sonidos. Ellos le dijeron, no, señor rey, dice, nosotros no vamos a atender eso, no nos vamos a arrodillar. Y aún, o sea, aún si Dios nos defendiera de perecer en ese horno de fuego, aún si así fuera, nosotros no nos vamos a arrodillar, o sea, vamos a servir al Señor. Así es como deberíamos de actuar nosotros, mis hermanos, no darle tanto valor a nuestra persona, no darle tanto valor a las cosas que tenemos, a nuestra propia vida, incluso a la vida de las personas que nos rodean, que amamos, a darle valor a lo que Dios está haciendo, porque lo que Dios está haciendo es perfecto, nosotros no lo conocemos, solo Dios lo conoce, por eso Él les está diciendo, mire, el que camina de día no tropieza, y el que camina de noche sí tropieza. Repito, lo que está diciendo en palabras simples y sencillas, que para entender nosotros, yo sé lo que estoy haciendo. Volvemos al texto. Dicho esto, les dijo después, una vez que les dice, yo sé lo que estoy haciendo, traduciendo el mensaje del Señor, dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Cuando él dice, nuestro amigo Lázaro duerme, en ese momento, de acuerdo a la cronología de los eventos, es muy probable que ya Lázaro había muerto. Por eso le dice, voy a irle a despertar.
Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ah, bueno, ahí sí, si está en reposo, si está descansando, si está durmiendo, pues se va a sentir muy bien. Ellos no estaban entendiendo, ellos están caminando en la oscuridad. Jesús les está dando luz, les está dando entendimiento, los está tratando de llevar a una posición en la cual ellos conozcan cómo funciona el reino de los cielos. Porque eso es justamente lo que los milagros hacen cuando nosotros los observamos de manera correcta. Nos ayudan a entender el reino de los cielos, no este mundo, sino el reino de los cielos. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Ven cómo el Señor de una vez aclaró, ya se murió. Eso es lo que el Señor está diciendo, es, ya se murió, voy a resucitar. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, ¿no entienden? Pues se los voy a explicar. Y me alegro, dice, por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a Él. Mis hermanos, esta parte, yo deseo de verdad en mi corazón que lo anoten ahí. Si usted está llevando notas, si usted está con esa buena disciplina de hacer apuntes, ponga ahí este verso, el verso 15. Esto es muy importante. El Señor dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Me alegro por ustedes. O sea, ustedes van a aprender algo que por caminar en oscuridad no lo entienden, no lo saben. Yo los voy a hacer que aprendan cómo se mueve el reino de los cielos, cómo funciona el reino de los cielos. Si yo hubiera estado ahí y sano a Lázaro, no lo dejo morir, o si lo resucito, solo estoy tratando en mis palabras, tratando de llevar a la comprensión lo que vamos a ir aprendiendo en el camino durante este texto. Si yo hubiera estado ahí, ustedes no van a creer, no van a entender. Pero como yo no estaba allí, como ahora vamos todos juntos, entonces ustedes van a aprender. Me alegro por ustedes. ¿Por qué? Para que creáis, mas vamos a Él. Verso 16. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Vamos también nosotros para que muramos por Él, y si nos van a terminar matando allá. Pero hay algo en Tomás que tenemos que analizar. Tomás era pragmático. ¿Qué significa una persona pragmática? Una persona pragmática es aquella que dice ver para creer. O sea, yo necesito ver para creer. Cuando el Señor muere y resucita, Tomás es el que dice, bueno, cuando le dicen vimos al Señor, él dice, bueno, tengo que poner mis dedos en los orificios de su mano y mi mano en el costado. O sea, ver para creer. Si yo no veo, no creo. Tomás es ese creyente que si no ve milagros en la iglesia, si no ve caer algo en el escenario, algo extraordinario, no cree. No cree. Necesita lo material, necesita, como dijimos hace un rato, necesita, bueno, Señor, si amanece lloviendo es porque no quieres que vaya. Si amanece de clarito, entonces sí quieres que vaya. O sea, necesita eso para moverse en la vida. No es suficiente para él venir y orar, consultar la Biblia y poder esperar que el Espíritu Santo le guíe, y no importa si llueve o no llueve, poder seguir el camino del Señor. O sea, es aquella persona que si no ve a alguien sanando, no cree que el Señor está operando en esa persona, que necesita verlo, que se levante de la cama donde está enfermo, porque entonces ahí la gloria de Dios se está manifestando. Es aquella persona que no cree que la gloria de Dios se puede manifestar en la enfermedad de una persona e incluso en la muerte de una persona. Es aquella persona que si a una persona por alguna razón se le quema la casa o pierde las cosas, entonces no ven la gloria de Dios ahí, sino que lo único que ven es obra de Satanás ahí, y no pueden entender que Dios está en control de todo. Son aquellas personas pragmáticas como Tomás. Si yo no pongo la mano en el costado, si no pongo mi dedo en los orificios de la mano, entonces no creo. Bueno, ese Tomás, el pragmático, llamado Dídimo, que es el gemelo, eso significa, le dice a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ese es el Tomás incrédulo, el que necesita ser guiado por lo material, por la sorpresa, por los acontecimientos extraordinarios, por ver una iglesia que esté llena de personas. Entonces se hacen actividades que ni siquiera tienen que ver con las cosas del Señor, con tal de ver, entonces aquí se mueve el Espíritu Santo.
Pero si llega a un lugar donde hay 5 personas, 6 personas que están orando, él no considera que eso sea de Dios, no considera que ahí la mano de Dios esté obrando en estas personas. Ese es el pragmático, ese es el que no cree a menos que vea. El verso 17, continuando con la historia, dice, vino pues Jesús y halló hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, hacía 4 días. A ver, vamos a analizar los hechos. Señor, tu hermano, el que amas, está enfermo. No había muerto, está enfermo. Está a 50 minutos del lugar. Tu hermano, el que amas, está enfermo. Se va para Judea, se va para allá, se va para acá, empieza a dar vueltas por todo lado. Y cuando llega ya han pasado 4 días de muerto. Asumamos que murió media hora después de que le dieron esta noticia. Asumamos eso. No nos dice cuánto duró después de que le dieron esta noticia. Solo nos dice después que después de haber andado por Judea y haber andado por ahí, entonces él dice, vamos, porque ya Lázaro duerme. Y se refería a la muerte de Lázaro. Pero asumamos que fue dentro del mismo escenario, o sea que dentro del mismo día, al rato, a la hora, a las 2 horas, Lázaro murió y él empezó a caminar 4 días por ahí. Si murió al día siguiente, significa que duró 5 días dando vueltas. Pero quedémonos con la mínima, dentro del mismo día. Y él se fue y llegó a Betania después de que él había muerto hacía 4 días. Ya tienen el escenario completo de lo que está pasando. Entonces, el texto 17 dice que ya estaba en el sepulcro. O sea, ya el hombre, ya habían pasado por las honras fúnebres, lo habían, este, lo habían ungido, los envolvían como un taco. O sea, cuando en una muerte judía en ese tiempo les ponían unos lienzos donde los envolvían como quien envuelve una momia. Entonces quedan todos los brazos estirados, las piernas estiradas y no se puede mover. Bueno, no se puede mover porque está muerto, pero me refiero que no hay forma en la cual los miembros del cuerpo los puedan estirar o no. Ya quedó envuelto, quedó así como un taquito. Entonces dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, cerca de Jerusalén, 2.700 metros, poquito menos de 3 kilómetros, 50 minutos caminando. Eso lo hace para que veamos que el Señor a propósito se desvió hacia otro lado en lugar de ir a asistir a su amigo, a su hermano. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Qué interesante, o sea, otras personas que no son los más cercanos son los que van a consolarla a ella, en lugar de ir el amigo, el que los ama. Entonces, verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Ya, ella oye, alguien le dice, ahí viene Jesús, ella sale corriendo a topárselo. Hay algo que él mencionó y algo que no podemos dejar por alto. Él mencionó, adelantando lo que iba a pasar cuando el Señor Jesús iba a ser sacrificado, que ella lo había ungido, que con sus cabellos le había limpiado. Y él viene y lo anticipa y lo lanza hacia adelante. O sea, lo que hace es ubicarnos a nosotros en que esta mujer va a estar sumamente agradecida por lo que él está haciendo en este momento. ¿Quién? María. Pero María no vamos a hablar de ella todavía. Primero manda a Marta. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, préstele atención, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta tiene una fe en el Señor, pero no una fe madura. Marta confía en lo que el Señor hace, confía en que el Señor hace milagros, por supuesto, porque ella lo ha visto hacer milagros y por eso esperaba que Él llegara, pero la fe de ella no es madura. Para la fe de ella necesita también como Tomás, algo pragmático, que esté ahí a la par el Señor. Ella no puede considerar, como la fe del centurión, que ese hombre sí tenía más fe que ella, porque el centurión sabía que el Señor podía sanar, lo sabía, me refiero en su fe, en su convicción, que el Señor podía sanar a su siervo sin tener que ir allá. De hecho, el centurión le dice, bueno, ya, y si usted le dice, si yo le digo a uno de mis siervos, ve, él va y hace.
Entonces él está el Señor considerando que Jesús tiene la autoridad para sanar, aún no estando en el lugar, a su siervo, el siervo del centurión. Marta no. Marta tiene una fe inmadura. Una fe donde ella, para sentirse cómoda, necesita que el Señor esté ahí. Son las personas que necesitan ver algo para creer que Jesús está operando. Necesitan llegar a una iglesia y ver a la gente tirada en el suelo, dando vueltas, pegando gritos, pegando brincos. No pueden creer que el Señor está presente en un lugar donde haya tranquilidad, paz, que haya equilibrio de las emociones, que se pueda presentar una palabra. O sea, necesitan la música, necesitan el piano a la hora que están predicando. O sea, son esas personas que usted ve que se sube a un púlpito, incluso el predicador, y cuando va a cerrar el mensaje le dice al que está sentado ahí, a ver, el piano, poneme el piano, porque necesita mover las emociones. No puede considerar que la palabra de Dios es suficiente para poder quebrantar, ministrar, llamar a un corazón al arrepentimiento, con solo la palabra de Dios. Son estas personas que usted las escucha diciendo, bajemos las luces porque vamos a hablar, que no consideran que la oración es igual con las luces encendidas que con las luces apagadas, que de día o que de noche. Eso es el pragmatismo. Bueno, esa es la fe inmadura que tiene Marta. Marta necesitaba que el Señor estuviera cerca para considerar que podía haber sanado a su hermano. Y Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero escuchen lo que le dice Marta, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, yo sé que si usted le pide algo a Dios ahora, Él se lo va a dar. Aquí Dios es Elohim, aquí Dios es Abba. Y a Él le está diciendo, o sea, yo sé si usted ora, el Señor se lo va a dar. Pero escuche la inmadurez de la fe de Marta conforme vamos avanzando en el texto. Porque nosotros nos podemos identificar con esa fe inmadura. Esa fe que creemos que Dios tiene el poder, esa fe que creemos que Jesús tiene el poder, pero es esa fe que a la vez que consideramos que el Señor tiene el poder, a la vez que consideramos que el Señor tiene el control de todo, a la vez que consideramos que estamos en el hueco de su mano y que decimos que va como poderoso gigante, nos da miedo, nos asusta que estén bombardeando Gaza, nos asusta que estén amenazando a Israel desde Irán. Nos asusta que se pueda desarrollar una guerra mundial. O sea, es esa fe inmadura. Creo, pero no creo. O sea, creo, pero a la vez como que me da temor, como... No, la fe debe ser certera, debe ser una fe sin absolutamente nada de duda. Por eso se llama fe, porque no tiene que existir duda, por eso se llama convicción. O sea, aún si muero, estoy en las manos de Cristo. Esa es la fe con la cual nosotros podemos aprender a enfrentar las situaciones, como le pasó a Abraham. A Abraham el Señor le dijo que entregara a su hijo, el hijo del que le dijo Dios que iba a tener una gran descendencia como las estrellas. Abraham no entendía cómo iba a hacer Dios eso, pero él le iba a entregar a su hijo, aun cuando él había recibido la promesa en ese hijo. Antes de ese capítulo nadie había resucitado. Antes de que sucediera ese evento, nadie había resucitado en la Biblia. Pero Abraham estaba creyendo en la resurrección porque él sabía que si Dios había prometido sobre ese hijo y él tenía que degollarlo, pues Dios algo iba a hacer con ese hijo. Es en ese que estaba la promesa. No lo entendía, pero confiaba. Nosotros tal vez no entendemos lo que está pasando en el mundo, no entendemos por qué hay personas que asesinan a niños, no entendemos por qué hay personas que hacen cosas pero tan terribles, mis hermanos y mis hermanas, y que Dios lo permita, como le pasó a Habacuc. A Habacuc le pasó exactamente lo mismo, él no entendía por qué los malos estaban ganando. Pero el Señor le dijo, no has visto nada, vas a ver maravillas de las cuales ustedes se van a impresionar. Y era que los iban a llevar en cautiverio. Esas eran las maravillas, no que los iba a rescatar, sino más bien que iban a llevarlos en cautiverio. Pero la maravilla estaba en que los corazones se iban a convertir. La maravilla estaba en que los corazones se iban a rendir delante de Dios y que cuando regresaran del cautiverio, en este caso en Babilonia, no en la historia de Habacuc, sino en la historia de Jeremías, regresaran 70 años después en la historia de Jeremías, donde dice que mis pensamientos son de bien y no de mal para vosotros, ellos iban a regresar con un corazón genuino para adorarlo. Porque el reino de los cielos consiste en que estos mensajes que nosotros estamos viendo nos lleven a nosotros a poder crecer en la confianza completa en nuestro Dios y Señor Jesucristo. A eso es. Marta no, Marta tiene una fe pragmática, Tomás tiene una fe pragmática,
Y Marta le dice eso, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero sé que lo que pidas ahora, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, simple, Jesús no viene y hace toda una explicación como la que estoy haciendo yo. Jesús no viene y saca la Torá y empieza a leerle un montón de textos y le saca a Isaías y tal vez le saca a Ezequiel o tal vez le saca a Jeremías o tal vez viene y le saca los escritos de Moisés. No, él va al grano. Tu hermano resucitará. Eso es todo lo que le dice. Tu hermano resucitará. Marta le dice, estoy en el verso 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. El día postrero se refiere a la venida de Él, el día postrero se refiere a la instauración del reino, el día postrero se refiere cuando el Señor haga juicio sobre la tierra. Allá sí yo sé que va a resucitar, pero no creo que aquí se dé. Y ella no está diciendo no creo que aquí se dé, pero sus palabras implican eso. Allá yo sé. Yo quería que resucitara acá. Qué lástima, de verdad, Señor, que estabas tan largo. Si te hubieras venido, Señor, cuando te llamaron, todo eso lo estoy poniendo yo, por supuesto. Si te hubieras venido cuando te llamaron, Señor, había tiempo, estabas tan cerquita. Ay, Señor, ya mi hermano ya ha pasado tiempo. Veámoslo donde lo dice. Después de que el Señor le da a ella una noticia del reino de los cielos, una noticia de cómo funcionan las cosas en el cielo. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la potestad? Le dice, yo soy la resurrección y la vida. Marta, lo que le estoy diciendo es que aquí estoy yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el que ha creado todo. Yo, cada molécula, cada ADN, cada cromosoma, yo lo puse, yo soy el creador. Por eso Juan empieza desarrollando la historia de que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y que todas las cosas han sido creadas por Dios y para Él han sido creadas. Marta, yo soy, Marta, yo soy Dios. Yo soy el que te hizo, yo soy el que te creó, yo estoy aquí contigo, estoy de frente, amo a ese hombre. Los amo a ustedes, por eso estoy acá. Pero no me ven. Ustedes solo ven lo que quieren ver. No me logran ver, no ven más allá de lo que tienen que ver. Y eso pasa con la iglesia de hoy en día. Eso pasa en todo lado. La persona ve lo que quiere ver, no lo que Dios le está mostrando. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué le está diciendo él? Yo tengo el control absoluto de lo que está pasando. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y se voltea y le dice, digo se voltea porque yo me imagino a Jesús fijándose directamente a Marta donde está ella ahí llorando, está sufriendo y, y la ve a los ojos y le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? O sea, ¿crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que el que esté muerto va a resucitar? ¿Crees que el que está conmigo no morirá jamás? ¿Lo crees? Y esa es la pregunta que él le hace. ¿Crees esto? Yo voy a hacer una pausa antes de conseguir con el texto. El Señor dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, todo lo que estamos viendo que está aconteciendo en Israel y en el mundo, Él dice, erguid la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo le quiero preguntar a cada uno de estos hermanos y hermanas que están en este hermoso grupo, ¿creen eso? ¿Lo creen realmente? Cuando el Señor dice que Él tiene el control absolutamente de todo, ¿lo creen, mis hermanos? ¿Creemos eso? Cuando el Señor dice que la iglesia no fue llamada para el día de la ira, que el Señor va a tomar a su iglesia antes de que pueda desarrollarse eventos que no puedan soportar. ¿Creemos eso? ¿Creemos que realmente nuestros hijos están en el regazo de Cristo, bajo la protección de Cristo, bajo la protección de sus palabras? ¿Creemos eso? ¿De verdad? ¿O
todo lo que pasa nos mueve el piso. Y de un momento a otro estamos asustados, tenemos miedo, queremos salir huyendo, queremos meternos en las cuevas, porque somos pragmáticos. Porque si no vemos que las cosas funcionan diferentes, si no hay un tratado de paz, entonces no vemos que la mano de Dios está operando, no vemos la mano de Dios en lo que está pasando, aun cuán catastrófico se vea. ¿Crees esto? Esa familia estaba en una catástrofe. Se había muerto su hermano y el amigo, el que anda predicándole a todo mundo de amor, el que anda diciéndole a todo mundo que se entreguen los unos a los otros, que se amen los unos a los otros, el que sana a otras personas, el que resucita a otras personas, el amigo, el cercano, no vino. Se quedó haciendo otras cosas, no le prestó atención. Y ahora está delante de mí y le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cree, mi hermano Brainer, que Dios puede y tiene el poder para guardar a tu familia de todo el acontecer del mundo? ¿Crees esto? Esteban, ¿usted cree realmente que el Señor tiene el poder, el control absoluto de todo como para guardar a tu familia de todo lo que está pasando? ¿Cree, Silvia, usted que aun cuando se encuentre con la muerte, aun cuando los acontecimientos le lleven a la muerte, el Señor dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente, y tuviera que morir, no es para eternidad, es porque el Señor solamente está preparando el alma para la eternidad, para el reino de los cielos? ¿Crees esto? Ella le dijo, escuche la respuesta de ella, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Eso lo creo. Yo creo que eres el Cristo, que eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Eso lo creo. Pero su fe es inmadura. Su fe está condicionada por la distancia. Creo que eres el Cristo, sí. Creo que eres el Hijo de Dios, sí. Creo que has venido al mundo, sí. Todo eso estoy creyendo. Pero si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Señor, yo creo que tú amas al pueblo de Israel. Sí, Señor, yo creo que tú amas a todas las personas, aun cuando no son el pueblo de Israel, pero ¿qué está pasando? No entiendo. No entiendo lo que está pasando en esos lugares. No entiendo porque resulta que nuestra fe es débil, es inmadura. Es una fe que se mueve por el pragmatismo. Es una fe como la de Tomás. Es una fe que necesita ver para creer. Habiendo dicho esto, dice el verso 28, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, habla, el Señor le dice, sí, yo sé que usted es el Cristo. Y sale corriendo a buscar a la hermana. El maestro está aquí, dice, te llama. Ella, María, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. O sea, dejó botado todo lo que estaba haciendo. No sé qué estaba haciendo, pero lo que estuviera haciendo, se levanta deprisa y sale corriendo a toparse con el Señor. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Ahí se quedó afuera. Todavía sigue hablando con todos. Todavía sigue conversando con todo el mundo ahí. Ah, sí, andaba en Betania, sí. Andaba en Judea, sí. No, hombre, viera qué montón de lluvia había ahí. No, qué calor estaba haciendo. Vieras qué bonito estaba todo este. No sé, o sea, solamente imagino muchas cosas que estaba hablando ahí. En lugar de ir allá, donde está Lázaro, sigue hablando, sigue perdiendo el tiempo, pongo comillas, sigue perdiendo el tiempo. En lugar de salir corriendo donde está la familia, donde está Lázaro, más bien la que viene corriendo es María hacia él. Entonces, dice el verso 31, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Claro, ella se levanta, sale corriendo y todos dicen, sigámosla, porque va a seguir llorando, o sea, va a seguir lamentándose, va a seguir sufriendo ahí solita, vamos a acompañarla, vamos a aconsejarla, vamos a hacerle de soporte.
A veces nosotros pensamos que podemos ser más soporte que Jesús, que podemos ser más sabios que Jesús, podemos ser más buenos que Jesús, más misericordiosos que Jesús. Entonces, ay no, estos acontecimientos a nivel mundial, no, no, esto no es Dios de Dios, esto es del diablo. Y el Señor nos dice claramente que Él tiene potestad en los cielos, lo que hay en los cielos, en la tierra, lo que hay en la tierra y abajo de la tierra y lo que hay debajo de la tierra. O sea, Él tiene potestad sobre todo. Y nosotros pensamos que se le sale de control. Al grado que muchas personas oran, Señor, toma el control. ¿Tomar el control de qué? ¿Cuándo ha perdido el Señor el control? Nunca ha perdido el control. Nunca lo ha perdido ni nunca lo perderá. Ay, es que hermano, estoy orando para que el Señor haga su voluntad. Y nosotros creemos ingenuamente que el Señor no está haciendo su voluntad. Aquí lo único que se hace es la voluntad de Dios. Lo que Él permite es porque Él es Dios y lo que Él no permite es porque Él es Dios. Aquí al final de cuentas, en los que estamos caminando en oscuridad y no en luz, somos nosotros. Él sabe lo que está haciendo. Los que no sabemos lo que Él está haciendo somos nosotros. Y esta gente donde la ve salir corriendo, ¿qué hace? Vamos detrás de ella. Pobrecita, está sufriendo tanto, vamos a consolarla. Verso 32. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Postrarse es caer de rodillas con la cara en el suelo, a los pies pegando la cara en el puro suelo. Eso es una figura de humillación, de reverencia, de adoración. Todo esto es lo que está representando donde ella cae a los pies del Señor. Y le dice, escuche, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que le dijo Marta. A mí a veces me pongo como a pensar que ellas estuvieran conversando alrededor de Lázaro cuando está muriendo. Ay, si el Señor estuviera acá. Ay, si el Señor viniera. A veces tal vez cuando murió pudiendo haber estar diciendo, ves Marta, es que si el Señor hubiera venido, si el Señor estuviera acá, dijeron exactamente lo mismo. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esta palabra aquí es espasmogane. Se conmovió, o sea, es un movimiento de las entrañas. Es eso que a usted se le pega un taco en la garganta y siente entre tristeza y ganas de vomitar y ganas de llorar y ganas de gritar y no sabe qué hacer y usted siente ese taco en la garganta y que prácticamente las emociones están paralizando todo el cuerpo. Es una sensación de angustia profunda. ¿Por qué él siente eso si sabía que lo iba a resucitar? ¿Por qué siente eso si sabía que él es Dios? Porque lo que está viendo es las consecuencias del pecado. Porque Dios no hizo al hombre para que muriera. Dios creó al hombre para que viviera y viviera bien. El hombre decidió por la muerte, el hombre decidió vivir mal. Y así es las personas hoy en día, mis hermanos. Ahora, en estos tiempos donde usted ve todas estas actividades que se hacen alrededor del ocultismo, del oscuro, esto que va a pasar a fin de mes, la tal fiesta de Halloween. Mis hermanos, hay creyentes que celebran este tipo de actividades, este tipo de fiestas. Y el Señor se le pega un taco. Y cuando digo un taco en la garganta no es porque Él esté sufriendo como lo vemos en los autobuses llorando, sino que en este momento Él está viendo las consecuencias del pecado y nosotros como cristianos deberíamos de ver las consecuencias del pecado cuando vemos a hermanos y hermanas caminando mal, haciendo lo que no conviene, en lugar de adorar a Dios, adorando al becerro de oro, como pasó en Israel ahora que esta gente invadió. Es que estaban adorando un Buda ahí en un tipo de obelisco, ahí encaramado, subido el Buda y lo estaban adorando y no se estaban dando ni cuenta porque desde atrás se veían donde estaban cayendo en paracaídas o cayendo en esas, ¿cómo se llama, mi amor? Parapentes, en esos parapentes. No olviden cerrar los micrófonos, por favor. En esos parapentes cayendo detrás y no se dieron ni cuenta, llegaron y los mataron, los secuestraron. ¿Por qué? Porque estaban tan concentrados en el becerro de oro que no podían ver la luz de la vida, no podían ver a Cristo.
La gente está tan concentrada en el día a día que no pueden ver los arreboles, que no pueden ver al Señor anunciando su pronta venida, que ya está a punto de que se abra el cielo desde el oriente hasta el occidente y veamos al Señor viniendo por nosotros. Necesitamos algo pragmático. Necesitamos algo que nos haga creer. No podemos creer en sus palabras, que Él dijo, cuando todo esto acontezca, no olviden cerrar el micrófono, por favor, para no tener que cerrárselos yo. Cuando todo esto acontezca, dice el Señor, erguíos, o sea, levántese. Usted sabe qué es erguirse, es ponerse de pie, es levantar la cabeza hacia el cielo. No es estar agachado, no es estar durmiendo, llorando en una cama ahí, sintiendo pena de uno mismo, sintiendo lástima de uno mismo. No es eso. No es sintiendo tristeza por lo que está pasando. Es decir, Señor, bendito eres. Estás a punto de venir por nosotros. La gloria sea para ti, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Señor, sea honrado tu nombre. Pero no es, ay, qué terrible, ay, qué miedo, ay, ¿qué le va a pasar a mi familia? Ay, ¿qué le va a pasar a la familia? Si la familia muere en Cristo, el Señor lo dijo muy claro, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? No, mis hermanos, si yo creo realmente eso, aun si la muerte me alcanza, en las circunstancias que sean, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero es muy fácil decirlo. Otra cosa es vivirlo. Es muy fácil recetárselo a los demás y otra cosa es vivirlo. Es muy fácil predicar la historia de Job y otra cosa es ser Job. Cuando nos toca ser Job, eso es otra cosa, es diferente. El Señor está ahí delante de ellas y ellas están ocupadas y preocupadas porque el Señor no estaba ahí. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió espasmogani. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde está? Le dijeron, Señor, ven y ve. Ahí se va él detrás de ellos. Y cuando Jesús ve el lugar donde está, el verso más pequeño de todo dice, Jesús lloró. ¿Por qué llora Jesús? ¿Por qué llora Dios si tiene el control de todo? ¿Por qué Cristo llora si puede resucitar a las personas? Nosotros vemos llorando a Jesús en 3 oportunidades. Aquí, cuando está delante del templo, y él dice, ¿cuántas veces dice? Quise unirlos como la gallina une a los pollitos y no quisieron. Y la otra cuando está en el Getsemaní, cuando él también está llorando y caen sudor como gotas de sangre y dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Porque en las 3 oportunidades el Señor lo que está es lamentándose por las consecuencias del pecado. Porque eso no era lo que quería el Señor para el hombre. El Señor quería que el hombre gobernara, dominara, señoreara en conjunto Adán con su esposa, junto con él, donde en las tardes conversaban probablemente de todas las cosas hermosas que el Señor había hecho. Todas las tardes el Señor se paseaba, conversaban alrededor de todo lo que Dios había creado. Esa relación hermosa, esa comunión era la que quería hacer el Señor con el hombre y no pasó, no sucedió porque el hombre decidió optar por el mal. Jesús llora. Y donde los judíos ven eso, dice, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Porque lo ven llorando. Pero solamente en este verso y en 2 palabras dice Jesús lloró y por las lágrimas que él estaba derramando reconocen que el Señor le amaba. Pero ¿qué dice toda la Biblia?
¿Qué habla del Señor? Que Él se iba a entregar. ¿Qué habla del Señor? Que Él viene y protege a su pueblo. En Egipto mandó las plagas. Los acompañó durante el desierto. Da unas fiestas para que podamos reconocer el amor que tiene, la compasión que tiene. Dice mucha gente, vivimos en el periodo de la gracia. La gracia siempre ha estado presente. Vivimos el periodo de la iglesia. La gracia estuvo presente cuando el Señor le puso las vestiduras, las pieles a Adán y a Eva. La gracia está presente desde antes de la fundación del mundo, porque Pablo dice que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces la gracia, que es Dios, que es Cristo, que es la gloria de Dios, que es la gracia de Dios, que es gloria en descenso, está presente siempre porque Dios, su carácter es gracia. Pero no logramos verlo, porque nosotros queremos solo ver lo que alimente nuestros ojos y cosquillee en nuestros oídos. No queremos lo que está en el Espíritu, lo que viene al Espíritu, lo que nos haga sostenernos y decir, Señor, aunque todo esté oscuro, Señor, aunque se me sobrevenga cualquier cosa, Señor, a mí, aunque se me sobrevenga una enfermedad, yo sé que tú me amas. Y Señor, y a los que te amamos, todo nos ayuda para bien, aún los momentos más difíciles. Fue lo que llegó a entender Habacuc cuando dijo que aunque la higuera no floreciera, aunque él se viera mermado, disminuido, diezmado, él sabía que con todo eso él iba a adorar a Dios porque había conocido el carácter de Dios, que Dios en medio de las circunstancias malas no había dejado de amarle. Aún en medio de eso le ama, como le ama a usted y me ama a mí. No importa cuán convulso esté el mundo, el Señor nos sigue amando. Pero ellos solamente se dejaron llevar por cuando Él estaba llorando. Dios nos ama en juicio, Dios nos ama en disciplina, Dios nos ama en castigo, Dios nos ama cuando nos bendice, Dios nos ama cuando nos abraza, Dios nos ama cuando nos guía, cuando nos da salud, cuando vive nuestra familia, cuando muere nuestra familia, cuando vivo yo, cuando vive usted, o cuando muero yo, o cuando muere usted. Dios nos ama en todo momento, su amor es eterno, incondicional y es perfecto. Incondicional me refiero a salvación. Por eso es que Tomás era pragmático. Marta era pragmática. María era pragmática. Y los que estaban ahí eran pragmáticos. Escucha, algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también a Lázaro que no muriera. No podía haberlo sanado. ¿Por qué Jesucristo sana a unos y a otros no? ¿Por qué el Señor viene y resucita a unos y a otros no? ¿Por qué el Señor hace que unos tengan abundancia y otros no? ¿Por qué el Señor permite que unos estén enfermos y otros no? Porque en cualquiera de las circunstancias se manifiesta la gloria de Dios en el Hijo. Porque en cualquiera de las circunstancias, no importa en la que estemos, nosotros debemos de comportarnos como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Debemos de levantar la cabeza y dejar de estar lacerándonos a nosotros mismos, porque ni Dios nos está lacerando. Debemos de aprender, mis hermanos y mis hermanas, a caminar asidos de la mano de Jesús. Nosotros tenemos que dejar de estar jugando a ser cristianos y serlo, porque Dios no está jugando a ser Dios, Dios es Dios. Jesús, profundamente conmovido, verso 38, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hiede ya. O sea, ya olía feo. Estaba podrido. Para que huela feo tiene que estar podrido. Jesús no solo resucitó a este hombre, sino que restauró todo su cuerpo. Regeneró todas sus células, regeneró todo su cuerpo. El milagro no es solo resucitarlo, aunque cuando digo solo no es simpleza. El milagro va más allá de resucitarlo. Restauró
a este hombre completamente. Ya van 4 días, dice ya hiede. Aquí voy a hacer una pausa porque es el centro de todo el mensaje. El centro de lo que el Señor quería enseñarles a ellos cuando le dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Ahí está el centro de todo. Habían 3 pensamientos en cuanto a la parte doctrinal. Una era la herodiana, la otra era la farisea y la otra era la saducea. Esas 3 enseñanzas estaban dándose en esos tiempos. Los saduceos no creían en la resurrección. Ellos creían en la literalidad de la palabra. Ellos decían, bueno, si al polvo eres, si al polvo serás tornado, listo, el hombre se muere y hasta ahí llegó, no funciona más, ya no sirve, se acabó, se exterminó, no hay vida después de la muerte. Esa es la saducea. Por eso a Nicodemo le costaba entender, porque decía, ¿cómo puede ser eso? Que tiene que entrar otra vez en el vientre de la madre, porque él tenía un pensamiento saduceo, literal, dice, ¿cómo puede pasar eso? No lo puedo comprender, estaba limitado, estaba caminando en oscuridad, no en luz. La farisea sí creía en la resurrección, sí creía en la resurrección, en el día postrero. Y la herodiana creía en la traslación o la reencarnación. La herodiana es aquel pensamiento, como dijo Herodes, ¿quién es este? Si era Juan el Bautista, quien yo maté, a quien decapité cuando le hablaban de Jesús. O sea, él pensaba que el espíritu de Juan el Bautista se le había metido a Jesús. Porque esas 3 enseñanzas básicas circulaban dentro de las 29 sectas judías que habían en ese momento. Una, la resurrección. 2, la traslación o reencarnación. Y 3, la aniquilación o el texto tal y cual fue escrito. Y las 3 giraban alrededor de un solo pensamiento, que todo podía pasar dentro de 3 días. Ese es el pensamiento. Si alguien reencarnaba, tenía que pasarse de un cuerpo a otro, del espíritu a otro, dentro de esos 3 días. Si resucitaba, de ahí que viene el velorio, de ahí que la gente acostumbra a esperar antes de sepultar a alguien, porque eso viene de los egipcios. Los egipcios se dieron cuenta que había gente que le daba algo que se llamaba catalepsia, que no se morían, bajaban las pulsaciones del corazón, bajaba todo lo que era el calor del cuerpo, la respiración, y a veces habían enterrado personas que cuando las encontraban después habían rasgado, habían tratado de levantarse, de salir y las habían sepultado vivas. Entonces viene lo que se conoce hoy en la popularidad como un velorio, dar un tiempo para ver si esta persona está muerta o no está muerta, a ver si se levanta. Entonces, dentro de eso, de la literalidad de la Biblia, de la literalidad de la palabra, de que una persona muere y ya hasta ahí llegó, le daban 3 días para ver si no se despertaba. Eso viene, como le digo, a los egipcios. Por eso lo metían en un sepulcro, ahí esperaba un tiempito, a ver si se levantaba. Pero eso sucedía dentro de esos 3 días. Y la reencarnación también pensaba lo mismo, que sucedía dentro de 3 días. O sea, todos pensaban, todos los religiosos pensaban que todo podía pasar dentro de 3 días. El 4.º día no. El 4.º día ya no había nada que hacer. Para el 4.º día, cualquiera de los 3 pensamientos religiosos le decía a usted, no hay nada que hacer. Por eso ella le dijo, ya son 4 días, dice. Hiede. Mi hermano hiede. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ya no le dije. No le dije, Marta. No le dije, María, que si creen verán la gloria de Dios. No se los dije ya. Pero no me creen. No les he dicho a Alejandro
que aun cuando vengan los acontecimientos de los últimos tiempos, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. No les he dicho, David, no le he dicho que todo esto que está pasando solamente es principio de dolores. Doris, no le he dicho ya en muchas ocasiones, durante muchas prédicas, durante muchos mensajes, que yo voy a venir y antes de que esto se ponga más difícil, me los voy a llevar. Que estén preparados, que estén listos con las lámparas. ¿O no se lo he dicho, Dora? En cada mensaje, en cada enseñanza, no les he dicho lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer, pero ustedes no creen. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a usted, mi hermano y mi hermana? ¿Qué es lo peor que me puede pasar a mí? Morir. Es lo peor. Y eso peor, Pablo dice, para mí eso es ganancia. El vivir es Cristo y el morir ganancia. Porque si usted y yo morimos en Cristo, nuestros ojos se abren delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si nosotros morimos en Cristo, cuando abrimos los ojos vamos a estar oliendo ese perfume de nardos, esa presencia exquisita y deliciosa del Hijo de Dios. ¿Crees esto? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, dice, quitaron la piedra donde se había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Él no necesitaba hacer ninguna señal, pero voy a hacerlo para que crean. ¿Para que crean para qué? ¿Para que Él sea más Dios? No, Él es Dios. ¿Para que crean? ¿Para qué? Para que Él sea el Mesías. No, Él es el Mesías. ¿Para que crean? ¿Para qué? Para que Él gobierne a plenitud con toda potestad. No, Él va a gobernar y gobierna con toda plenitud y toda potestad para que estas personas tengan la confianza puesta en mí de tal manera que su llanto se convierta en gozo. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro está envuelto. Lázaro no puede salir. Ahí hubo otro milagro. Lázaro no salió caminando, estaba envuelto. Entonces él lo trajo hacia él, tal y cual estaba, en el estado que estaba. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Y Jesús dijo, ok, sale, el Señor lo saca. Desatarle y dejarle ir. Desatarle y dejarle ir, mis hermanos, y con esto cierro para que conversemos alrededor de este tema de hoy. Desatarle y dejarle ir es una vez que el Señor resucita a una persona, una vez que el Señor salva a una persona, a nosotros nos toca decirle por qué y para qué Dios hizo eso. ¿Y sabe por qué y para qué Dios hizo eso? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de ir alrededor de tu palabra en esta hermosa noche, Señor. Te doy gracias, Señor, por la forma tan clara, tan exquisita, Señor, en que tu palabra ha sido expresada para nosotros, para nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un oído sensible, a no ser necios, Señor, a no ser arrogantes, Señor, a poder entender que no lo sabemos todo y que necesitamos, Señor, ser formados. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe se mantenga firme, Señor. Ayúdanos aún cuando vemos la muerte, Señor, a acecharnos a saber que tú estás presente en medio de esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber que aunque
mundo esté inundado, Señor, y haya muerte y peste alrededor, Señor, estamos en el arca contigo, Señor. Y el arca se va a mantener a flote porque tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar, a ser consecuentes entre lo que decimos que somos, Señor, y lo que hacemos. A que de nuestra boca salga, Señor, siempre gloria a tu nombre, gloria a ti, Señor, y no queja, Señor. Ayúdanos, Señor, a que todo nuestro ser, Señor, toda nuestra mente, corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo te exalten, Señor, y te muestre, Señor, todo nuestro ser, cuánto te ama. Gracias, Padre bueno y santo, en el nombre de Jesús. Amén. Majestuoso Dios, impresionante, todo el universo a tus pies, nada queda fuera de tu alcance, todo se somete a tu poder. Infinita gracia recibimos, incondicional es tu amor. Hoy al cielo manos levantamos y cantamos a una sola voz. Aleluya. Tu amor es grande y no se acabará. La gracia de tus manos le da fuerza a nuestra voz. La lluvia de tu amor llena el corazón. Sé con nosotros, Señor. Infinita gracia recibimos, incondicional es tu amor. Hoy al cielo manos levantamos y cantamos a una sola voz. Aleluya. Tu amor es grande y no se acabará. La gracia de tus manos le da fuerza a nuestra voz. La lluvia de tu amor llena el corazón. Sé con nosotros hoy.
Tu amor es grande y no se acabará. La gracia de tus manos le da fuerza a nuestra voz. La lluvia de tu amor llena el corazón, sé con nosotros, Señor. Majestuoso Dios, impresionante, incondicional es tu amor. Nada queda fuera de tu alcance.